Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 490, la invitación de Rubina. Independientemente de lo que Rubina estuviera pensando, León 3 gritó. También le daré una buena reprimenda a Isabella, así que traiga a su hermana y organicemos una reunión. León 3 no tenía ninguna intención de mediar en esta compleja y delicada historia familiar. Su mente estaba completamente ocupada en cómo superar la crisis actual. De alguna manera, haz que las dos se den la mano y se reconcilien. ¿No es cierto que las mujeres entienden mejor los asuntos de mujeres? Durante toda su vida, León 3 tuvo a alguien que se encargaba de sus problemas. Esa era la única ventaja de su problemático trabajo como rey. Cuando enviaba a un noble capaz al lugar donde surgía un problema, todos lo resolvían y regresaban. Por eso fueron elegidos Baldassar, Márquez y el difunto Contarini. A veces nobles poderosos como Guattieri o Montefeltro también eran útiles. Porque ya fuera por habilidad o por poder, todos producían resultados. La responsabilidad de si era bueno o malo no recaía en él. Lo mismo ocurría con los asuntos de mujeres. Este tipo de cosas las hacía maravillosamente la difunta Margarita, pero si no hay dientes, hay encías, y Rubina también lo lograría de alguna manera. Si Margarita persuadía con elocuencia, Rubina amenazaría con rudeza. El método no era asunto suyo. Sin problemas. Que se cumpla todo el horario. León 3 enfatizó la última frase. Tú te encargará bien. Simplemente de forma impecable. Qué maravilloso sería un mundo donde no hubiera que preocuparse por nada y todo se resolviera solo. Y hasta cierto punto el mundo funcionaba así. León 3 estaba seguro de que una vez que Rubina hiciera su magia y reconciliara a Ariadne e Isabella, Ariadne iría con su esposo y lo convencería de que no desobedeciera la voluntad de su majestad el rey y bajaran juntos a Taranto. Como todos querían quedar bien con él, el rey, tal resultado era natural. La condesa de Mare no sería una excepción. Incluso, ¿no estaba en juego aquí el nombramiento de la princesa heredera? La princesa heredera era un título que el rey otorgaba a su antojo. No se necesitaba el engorroso formalismo de la aprobación papal. Hasta cuando la condesa de Mare aceptaría su posición relegada en la jerarquía de la corte siendo llamada conde. Aunque su propio hijo se rebelaba contra su padre por falta de disciplina, la condesa, queriendo ser princesa heredera, naturalmente se arrastraría ante él. Era lo natural. Si la esposa insiste, el hombre cede, ¿no tendrá que ir a Taranto? León 3 afirmó con ojos brillantes. Él nunca había escuchado a Margarita en su vida, pero, de todos modos, así era. Así, Ariadne de Mare recibió una invitación verdaderamente difícil. Estimada condesa de Mare. Le expreso mi más sincero pésame por las dificultades que ha experimentado recientemente. ¿Cómo está su salud? No he podido verla desde que su excelencia entró en el Palacio Carlo. Debí haber organizado una reunión antes, es mi descuido. ¿Qué le parece si tomamos el té juntos este viernes en mi salón? Le presentaré a personas importantes del Palacio Carlo. Rubina, duquesa viuda de Pisano. El señor Manfredi murmuró con una expresión de incomodidad. Si esta invitación me hubiera llegado a mí personalmente, la habría hecho pedazos y habría dicho que no iría. Desde que Ariadne entró en el Palacio Carlo, el señor Manfredi se encargaba de asegurar que su vida en la corte fuera cómoda. Hoy, el señor Manfredi trajo esta carta. Pero el señor Manfredi era completamente ignorante en cuanto a estas sofisticadas sutilezas sociales. ¿No era él el hombre que casi fue abandonado por no poder manejar adecuadamente un accidente de entrega de cartas de amor? Para las damas eso sería bastante difícil, ¿verdad? Sancha, que estaba al lado, miró al señor Manfredi con desprecio y asintió. Para Sancha, esta era una invitación que bloqueaba completamente cualquier retirada. Mire la postdata. Sancha señaló el final de la carta con el dedo. PD si aún le resulta difícil moverse, la visitaremos discretamente. Esto es una advertencia de que si se niega, vendrán a la fuerza. Ariadne estuvo de acuerdo con Sancha en ese punto. Rubina había expresado muy claramente su intención de no aceptar un rechazo.
Ella sonrió amargamente. No sé qué hará si no le abro la puerta. Sin embargo, lo que Ariadne encontró inesperado fue el resto de la carta. Pero, ¿por qué esta persona es de repente tan amable? Una disculpa por no haber podido organizar una reunión antes, una oferta para presentarle a personas importantes en el palacio. Estas eran palabras que se usaban para invitar a alguien a unirse a su grupo, rebajándose uno mismo. La duquesa viuda Rubina no tiene ninguna razón para ser así conmigo de repente, ¿verdad? Entre líneas, se podía ver claramente el anhelo desesperado de Rubina por asegurar la asistencia de Ariadne. Pero justo cuando Ariadne estaba a punto de seguir pensando, se escuchó un golpe alegre y una voz enérgica. «Hermana». La dueña de la voz entró en la habitación con pasos firmes y decididos. Era Bianca de Taranto. Desde hacía algún tiempo se había despojado de toda vestimenta ostentosa y vestía ropa cómoda. Principalmente ropa de caza, y no faldas de caza para mujeres, sino pantalones de caza para hombres. Bianca de Taranto no solo se había despojado de la ropa de mujer. También había dejado de lado las buenas maneras. Los sirvientes traídos de la familia de Mare miraron la espalda de Bianca con ojos vacilantes. Si hubiera llamado a la puerta, debería haber esperado una respuesta antes de entrar, pero Bianca entró con tanta audacia que no era nada propia de una dama. Sin embargo, no había nadie allí con la autoridad para decirle nada a Bianca de Taranto. Y la única persona con derecho a señalarlo, Ariadne, no tenía ninguna queja sobre el comportamiento de Bianca. «Bianca, ¿desayunaste bien?» «Hermana, ¿usted también recibió esta invitación?» Bianca, sin preámbulos, le entregó algo a Ariadne, quien la recibió con alegría. Lo que le entregó con entusiasmo era un papel idéntico al que Ariadne tenía en la mano. «Es la invitación a la fiesta del té de la duquesa viuda Rubina». Bianca vestía con audacia un traje de caza masculino, pero estaba tan emocionada con la invitación a la fiesta del té como una joven dama que daba sus primeros pasos en la sociedad. De repente el rostro de Bianca se puso rojo al darse cuenta de esta incongruencia. Nadie le dijo nada, parecía avergonzada de sí misma. «Ah, no estoy emocionada por la invitación a la fiesta del té por esa razón». Ariadne, que conocía bien los gustos de pollito de Bianca, sonrió. «¿Por qué no? Después de cazar un oso pardo, uno puede comer postres de azúcar y admirar cortinas de encaje en tonos pastel». «¿Y qué si estás emocionada por eso?» «Creo que el oso pardo y el encaje combinan bien». «No, en serio no, un oso pardo con encaje». Bianca, que por un segundo imaginó un oso pardo con un vestido de encaje, cambió rápidamente de tema con el rostro enrojecido. «Eso no es lo importante. Hermana, la duquesa viuda Rubina la invite a una reunión social significa que la está aceptando, ¿verdad?» En ese momento, entre las damas de la corte del Palacio Carlo, definitivamente había una sutil tensión. Esto se debía a la falta de una respuesta clara a la pregunta de ¿quién es la líder de la sociedad de San Carlo? La condesa Ariadne de Mare, esposa del príncipe, que es de la línea directa de la realeza pero no ha sido aprobada por el rey? ¿O la duquesa viuda Rubina, que oficialmente es solo una pariente real y en realidad la amante del rey medio retirado, pero que tiene el poder en sus manos? Si Rubina y Ariadne se reunieran, muchos aspectos se resolverían naturalmente a través de asuntos prácticos como quién se sentaría en el asiento principal ese día. Si eso se resolvía, la mayoría de las cosas se resolverían. Una vez que las dos se sentaran, se hablaría de lo que fuera, circularían testimonios de que las dos hablaron con una sonrisa, y las damas de la sociedad podrían volver a su vida normal sin la presión de tener que tomar una postura clara sobre cuál de las dos apoyar. Por supuesto, había quienes deseaban la reunión de las dos con este propósito pacífico, y también había personas más radicales. Si tuviera que clasificarla, Bianca, que era más que agresiva, casi violenta, apretó los puños imaginando a Ariadne sentada en la cabecera de la larga mesa rectangular y apartando a Rubina con un solo gesto. «Espero que mi hermana consiga el puesto de princesa con dignidad». Ariadne sonrió alegremente. Sancha la miró con ojos de cangrejo. Era una sonrisa brillante, pero para los oídos de Sancha sonó como el jajaja de una persona iluminada. Y Sancha tenía razón. «Bianca. Eso no es algo que yo pueda conseguir, sino algo que Su Majestad el Rey concede». «¿Qué? Pero...» Bianca estaba desconcertada. «Por supuesto, todos los títulos son concedidos.
No se pueden crear directamente a menos que se conquiste un continente. Pero, ¿acaso no todos se esfuerzan por conseguir un nuevo título o casarse con alguien que ya lo tiene? Si no es algo que pueda conseguir con mi esfuerzo, es mejor que me olvide de ello. Desde el punto de vista de Ariadne, León III era una especie de desastre natural. El clima solo se puede predecir y lo mejor es prepararse, no se puede cambiar con esfuerzo. El puesto de princesa, concedido por la autoridad de León III, si se obtenía, simplemente caería del cielo, no se conseguiría como resultado del esfuerzo. Otros llamaban esfuerzo a adular a León III para ganarse su favor, pero Ariadne, que ya había librado una guerra de sucesión en su vida anterior, sabía bien que eso era lo más inútil del mundo. Ariadne llevó a León III a la victoria en la última guerra de sucesión. Por eso no podía ignorar la dura verdad de que la victoria de César la última vez fue el resultado de la complacencia del príncipe Alfonso, el error de juicio de León III y la ayuda de algunos golpes de suerte. Y también la verdad obvia de que no se debía confiar en León III. Tenga o no el título de princesa, mi valor no cambia. Tengo que hacerlo. Esta vez, la guerra de sucesión la libraba el bando de Alfonso, que tenía una causa justa. Si no cometían errores, al final ganarían. El bando defensor no necesitaba asumir riesgos. Sin embargo, Sancha, que no había podido ocultar su disgusto desde hacía un rato, finalmente dijo algo. El rumor de la santa debería circular ahora, no durante la gran plaga. ¿Ha oído lo que se dice en el Palacio Real? ¿Qué rumor? Dicen que la condesa está manipulando al príncipe.